Muy buenas gente de YouTube. Mi nombre es Andrés Vargas de la ficha 2499946 y hoy vengo a hablar sobre un libro. Eh, el libro que voy a hablar es Satanás de Mario Mendoza. Y bueno, vamos a iniciar hablando un poco de Mario Mendoza, ¿no? Mario Mendoza Zambrano es un escritor catedrático y periodista colombiano. Nació el 6 de enero de 1964 en Bogotá. Inició su educación en el Pontificia Universidad Javeriana. Sus distinciones como tal son el Premio Nacional de Literatura y el Premio Biblioteca Breve. Y como tal el género que él maneja en sus obras literarias es el género del novela negra. Bueno, como ya les dije, hoy vamos a hablar de Satanás, un libro que a mi consideración me gustó mucho. Como tal es una novela que publicó en el año 2000. En este mismo año ganó el premio de la Biblioteca Breve y iniciamos diciendo como tal que de qué se trata un poco. Bueno, como tal son 4 historias que al final se van conectando. Iniciamos con María, que es una muchacha de 17 años de edad, de 19 años de edad más o menos. Trabaja en una plaza en Bogotá, vendiendo tintos y aromáticas. Inicia cobrando unos tintos y aromáticas que le ve a alguna gente, pero la tratan mal a la hora de cobrar. Le dicen que es muy agrandada, que se siente más que los demás y también como que le hacen propuestas indecentes que a ella no le gustan mucho. Entonces conoce a Alberto y a Pablo, que Pablo era como tal un conocido de ella. Ellos como tal le proponen a María un trabajo que era buscar a gente rica, drogarlos con escopolamina y de ahí como que ellos se vuelven tontos y no tienen como tal un conocimiento, empiezan a robarlos. Entonces ella se pone a pensar que van a pagar más ya que lo de los tintos y las aromáticas no le daban lo suficiente o digámoslo como tal lo necesario para pagar una pieza y sus alimentos, pero pues no era suficiente. Entonces a ella le ofrecen 700.000 pesos, que en el tiempo que se está haciendo esta historia es bastante. Entonces ella lo piensa un poco y al final mira a su alrededor y acepta. Bueno, continuamos con Andrés, que es un pintor que tiene como tal un poder, por decirlo así, ya que él estaba como tal en su estudio, en su casa, mirando las hermosas montañas de Bogotá y, y lo llama el tío, que se llama Manuel. Entonces pues él empieza a charlar, el tío Manuel le dice que ha estado ahorrando un tiempito y que se quiere hacer un retrato. Entonces él le dice que, que no hacía eso, pero que sí. Entonces cuadran una hora, llega al estudio el tío Manuel, empiezan a hablar y, y Andrés empieza a pintar, a plasmar todo en el lienzo, todo lo que ve. Bueno, cuando está llegando a la parte de la garganta, empieza como a hacer una malformación, por decirlo así. Y, y pues bueno, no le ve mucha importancia. El tío Manuel da el visto bueno a la obra y le gusta. A los pocos días el tío Manuel llama a Andrés diciéndole que tiene cáncer de garganta y que es muy probable que se va a morir, ya que como tal el cáncer es ya muy avanzado y
creo que no puede tener solución. Continuamos con el padre Ernesto, que, que es un padre ahí de una iglesia de la Candelaria. eh, Normal, un padre con sus funciones. Y entonces llega un hombre a confesarse. Entonces él dice que perdió su trabajo y que hace mucho tiempo no consiguió un trabajo ni siquiera temporáneo, por decirlo así. Y, y que está sufriendo mucho. Sufre por la familia, sufre por la esposa, por las dos hijas. Y que le duele ver todo eso, ya que él está viviendo con los suegros y la esposa le echa la culpa de que ellos estén así. El suegro se muere y le echan la culpa a él, la suegra se muere y también le echan la culpa a él. Entonces es una vida muy, muy dura la que él está viviendo. Entonces, como tal, él le dice al padre que a veces siente como deseos de matar a las hijas y a la esposa para que no sufran más. A él le duele verlas eh, que estén muriendo de desnutrición y no poder hacer nada. Bueno, entonces el padre le aconseja, no, que no haga esto, piense mejor las cosas. Bueno, entonces el padre le dice, veámonos esta tarde en la misa de la tarde. El joven dice, bueno, entonces el padre está paseando ahí, hasta que una señora llega y le dice, padre, venga rápido a la iglesia, que hay un muchacho ahí que no es ni del barrio. Entonces él va y dice, pero si la misa es a las 7. Pues ella le dice, no, no, vamos, vamos. Corren. Es el man que se confesó eh, por la tarde y tenía un cuchillo con sangre. Y entonces él le dice, lo hice, padre, liberé a mis hijas y a mi esposa. Y entonces llega la policía, lo cogen, bueno, lo arrestan. eh, y así continúa. Bueno, volvemos con María. Y ella, ahí Alberto y Pablo ya como tal le dan un apartamento y le empiezan a dar ropa, que es como tal la dotación del trabajo. Eh, entonces le dicen cómo van a hacer las cosas. Van a buscar a un personaje y, y pues para robarlo, ¿no? Entonces le dan una lista, ella va a una discoteca y se encuentra al man. Entonces pues ella estaba ahí en la barra como disimulando, mirando la hora y diciendo, ah, no llegó este hombre. Bueno, entonces llega el man y empieza como a coquetearle, una chica muy bonita, y empieza a decir que si esperaba a alguien y ella dice, sí, a un amigo, pero al parecer me dejó plantada. Entonces él empieza a hacerle la plática, le ofrece un trago. Entonces él se va al baño y ahí es cuando María empieza a actuar rápido. Pa. Le echa la escopolamina y la droga. Bueno, él toma, se empieza a sentir mareado y, y ella le dice, de pronto son los tragos que ha bebido mucho. Y él dice, no he bebido tanto. Entonces ella dice, ah, voy a ir al baño y ya vengo a ayudarte. Entonces se va para el baño, le dice a Pablo y Alberto, listo. Entonces ellos van, ella se vaya y Pablo y Andrés lo cogen, lo roban, le piden las tarjetas y bueno, ahí. Continuando con Andrés, llega la exnovia Angélica a, al apartamento de Andrés, bueno, a la casa de Andrés, y le dice que sí le puede hacer un retrato. Entonces él se niega, ya sabiendo la situación con el tío Manuel, y le dice que no. Bueno, entonces ella empieza a insistir, hasta que él acepta el retrato, cuadran una hora y pues bueno, él inicia. Él como tal siente como un tipo de rencor y la imagina ella como en los infiernos. Entonces él dice, voy a plasmar, eso es lo que me imagino, lo plasmo en el lienzo.
lo plasma, está llegando a la mejilla de la mujer y ¡pam! Le empiezan a dar los tics. Entonces ahí es cuando empiezan las malformaciones y bueno, se siente cansado. Angélica lo nota, ya que como tal esto le genera un desgaste. Angélica lo nota y lo lleva a la cama, bueno, lo arropa. Ella cuando se va a ir, echa un vistazo a como tal a la pintura y se da cuenta de cómo la pintó. Bueno, pues ella se va y al día siguiente ya lo llama y le dice que se tienen que ver y él dice, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Se empieza a preocupar por ella y ella dice, no, mejor veámonos en la entrada del teleférico para subir a Monserrate. Bueno, pues allá cuadran una hora y él dice, listo, ya nos vemos. Él llega 10 minutos antes, Angélica ya estaba ahí y, él la saluda y la va a saludar de beso y le ve las manchas. Entonces ella le dice que por qué le hizo esto. Bueno, él empieza a decir que no sabe, que es digamos lo que se imagina y lo que empieza a plasmar. Y bueno, entonces ella le dice que eso no es lo peor, sino que lo peor es que tiene SIDA, ya que digamos cuando terminó la relación de ellos, eh, ella empezó a salir con varios hombres. Bueno, ella siempre buscaba como tal un placer. Y se acostaba con cualquiera, por lo general siempre estaba drogado o borracha y pues no le importaba. Y cree que en esas situaciones fue. Eh, bueno, Andrés se preocupa por ella y no le dan más vuelta de hoja. El padre Andrés una tarde le llega una señora con un informe, ya que la hija está sufriendo como tal de demonios. Entonces ella, ella le pide ayuda al padre Andrés, entonces el padre Andrés dice, no, de pronto es algo psicológico, algo del psiquiatra. Y él al psicólogo, ella le dice que no, le muestra radiografías del cerebro y la diagnostican que es una muchacha que está bien. El demonio como tal se aparece cuando ella se duerme y, y empieza a hablar y a decir cosas que no son. Ella no tiene como tal una noción de esto. Se da cuenta es ya cuando le dice la mamá por las mañanas. Pero digamos, la persona como tal sigue dormida, pero el demonio sale. Bueno, se adueña del cuerpo. Entonces él dice que la va a visitar, que le diga la dirección. Y ella le dice que ya venía a la misa de la noche y, y que se irían juntos a la casa. Bueno, llegaron a una casa colonial y cuando él entra siente un aroma a las flores que están ahí en el patio de la casa colonial. Siente como tal la antigüedad de la casa y, se percata de todo esto. Cuando sube al segundo piso y va a entrar a la habitación, ya empieza a sentir un olor hediondo, eh, putrefacto y, no quiere entrar. Bueno, entonces la señora le dice que ella se va a quedar en la sala y que él hable con la muchacha. Bueno, ahí entonces la muchacha se empieza a insinuar como tal es el demonio. Empieza a hablar con una voz dulce, diciéndole, soy una mujer bella, mire, toque mis senos. Y entonces él como que dice, no, no, él se intenta controlar. Eh, ya después ella cambia de voz a una voz gruesa, a una voz de un hombre. Y entonces al padre le parece extraño y entonces ahí lo empieza como a provocar. Le dice, usted es un mal padre, que es un descarado, tiene las manos manchadas de sangre, ya que lo culpan a él de darle el consejo al man de asesinarlas. Como tal, él no hizo eso, él solo le dio consejos para no asesinarlas, pero el otro señor entendió mal los consejos. Entonces
pues le están echando la culpa de todo eso. Bueno, como tal, no se empieza a excitar, sino que, bueno, él, él empieza a erectar y pues por ver a una mujer joven, pero ella lo provoca, bueno, ahí siguen hasta que no aguanta más y sale. Entonces, continuando ya con la historia de María, ya sí, pasan los días y sigue escopando a la gente, bueno, rogándola y robándola. Un día llega un man, bueno, como que no está en un buen día y empieza a imaginar cosas, empieza a imaginar su pasado y se acuerda de su hermana Alice, que, que en su pueblo como tal natal, eh, lleno de guerrilla y de problemas, las secuestran a las dos y bueno, y les ponen a hacer trabajos, eh, lavar, lavar ropa, bueno, buscar cosas, entre otras cosas. Entonces la hermana Alice dice que volverán unos días a recuperarla. Entonces ella ve que en la pared como tal, en el muro, hay un hueco y sale por ahí. Entonces María sigue contando los días y es como lo que la motiva, seguir esperando a su hermana para poder salir. Después de un tiempo ella nunca llega, eh, vuelve como recuerda ese agujero y se escapa ella. Llega a una ciudad y un grupo de vagabundos como tal la cogen en su grupito y bueno, empieza a mendigar, roba por necesidad, entre otras cosas. Ya después vuelve como tal en sí, eh, sigue haciendo el trabajo, droga a la gente y bueno, ya advierte al Pablo y a Alberto. El padre empieza a sentir deseos por Irene, que es una trabajadora que lo ayuda en la iglesia. Es como tal la que hace el aseo de todo eso. Entonces empieza como a desear todo eso y recuerda su pasado y el por qué le arrebataron todo eso, por decirlo así, ya que un tiempo después, él tiene una aventura con Irene, bueno, no aguanta más y sacian sus deseos carnales y bueno, pues ellos dicen, no, eso está mal, pero igualmente lo hicieron. Entonces él se arrepiente de todo eso, bueno, él reza y continúa. Andrés, intenta ayudar ya a Angélica con su situación del SIDA, de, de los problemas en la piel que se le están mejorando ya, sino que ya está internada en un lugar del SIDA. Entonces él la llama, le dice que si la puede ayudar, que si tiene alguna cita médica o cualquier cosa, él le va a ayudar y él la va a acompañar en todo lo que necesita. Ella acepta y bueno, se están viendo. María, un día de trabajo ya, pues drogando a la gente, ya tiene como tal a la persona lista para que Pablo y Alberto se lo lleven. Entonces, ella sale de la discoteca y pide un taxi. Ta, para un taxi normal. Entonces ella le da la dirección de la casa, pues para que la lleve obviamente a la casa. Eh, el taxista dice, bueno, van por la carretera. María se da cuenta de que él coge por otro lado y, y él le dice, ¿por qué cogió por acá? ¿Por qué no cogió por este otro lado? Y entonces él le dice, tranquila, tranquila, que por aquí es más rápido. Bueno, entonces ella tiene sus dudas, pero bueno, igualmente llegan como tal otra vez al camino. Y entonces él le dice, tranquila, ¿sí ve? No tiene de qué preocuparse, monita. También se percata de que el asiento del copiloto está recostado, como para que la gente pueda estirar los pies. Entonces ya en un momento de la carretera, esa silla se levanta y es que ahí estaba escondido
otro man. Y entonces le dice, sorpresa, yo estaba aquí, era el conejo que estaba entre el sombrero, bueno. Entonces tiene una navaja y empieza a amenazar a María. Y van hasta un potrero. Y entonces dicen, uy, ahora sí. Entonces la violan los dos. Primero juegan un caricellazo, a ver quién inicia. Y bueno, ahí inició uno. Pum, se dio cuenta de que María era virgen. Entonces salió y le dijo, "Ah, este era virgen". Y el otro man dijo, la voy a desvirgar por el otro lado". Entonces, como tal, la violan ahí los dos. Él dice, María piensa como me están violando y como el no sentir el placer, ya que como tal no lo está disfrutando. Y empieza a pensar, me están, me están como haciendo el sexo, pero no lo disfruto. No soy como tal yo, como si le prestara el cuerpo a otra persona, por decirlo así. Bueno, entonces la sacan del carro, la dejan ahí en el potrero y ella ya después vuelve en sí con el frío que estaba haciendo. Ya llega y recupera como la conciencia y se va a su casa. Ah, entonces Pablo y Alberto la están como tal consolando o ayudando ahí en su tiempo y ella quiere venganza. Ella quiere venganza. Y entonces le dice a Pablo y Alberto que si la pueden ayudar y ellos le dicen que sí. Continuando con el padre, él, después de pensar muy bien las cosas, quiere renunciar al sacerdocio. Y, y pues él le comenta a Irene y pues ella como normal en el sentido de que puede afectarlo o no. Entonces ahí entra un cuarto personaje que es Campo Elías, ya que como tal pues él lo está pensando pero todavía no lo va a hacer. Entra Campo Elías está llegando a una iglesia y entra a la iglesia, que preciso la del padre. Entonces el padre como que lo nota y ve que está llorando. Entonces se pregunta que si está bien, si necesita ayuda. Campo Elías le está diciendo, no, no soy creyente. Entonces él le dice, no necesitas ser creyente. Si necesita ayuda o compañía, estoy yo para lo que necesite. Entonces él ya como tal se desahoga, empieza a decir que la vida es una mierda, que la sociedad es una mierda y que hay veces siente la necesidad de matar a todo el mundo. Entonces él le dice, no, no, bueno, que no haga eso, lo aconseja, le da un papel donde él anota el nombre y el número, el padre Ernesto, y le dice, tome, cuando necesite me llama. Entonces él le dice gracias y le dice, venga a la misa de la tarde. Y entonces como tal, Campo Elías no responde y se va. Aquí iniciamos ya con la historia de Campo Elías, que es un excombatiente de la guerra de Vietnam y como tal sufre con eso, ya que siempre está pensando en ese tiempo y siempre le afecta, pero no digamos negativamente, sino que pues a él no le afecta en el sentido de que lo pone a llorar o está siempre atento, sino que desea más, desea siempre ese poder, esas ansias de matar. Entonces es lo que él desea. Vive con su mamá y no tienen una muy buena relación. Él también en el transcurso de la historia recuerda cómo se murió el papá, ya que el papá se suicidó, se colgó a un árbol y, y bueno, y se ahorcó. Entonces la muchedumbre estaba ahí, bueno, ¿qué pasó? Y entonces va llegando Campo Elías a mirar y le dice, no, no mire, no mire. Hasta que él se suelta de mala manera, llega hasta el frente y ve a su papá. Entonces pues siempre es algo como triste y que le impactó a él. Eh, Él ya después de
de salir como tal de la guerra de Vietnam, empieza a estudiar en la universidad lenguas modernas y es profesor de inglés privado, es un profesor de inglés privado. Y entonces le está enseñando clases de inglés a una muchacha, él dice que está bien, él tiene como tal un método, que es enseñándoles por el libro El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y como tal es leerlo y hacer un resumen de esas obras en inglés. Eh, Continuando con María, ya después localizan a la gente y, y se dan cuenta de cómo son, de dónde viven. Bueno, entonces ya los tienen fichados. Entonces ellos le dicen que cómo hacer la vuelta y entonces dicen, bueno, vamos a contratar a unos personajes, pues para que nosotros no nos manchemos como tal las manos. Ella acepta, pero dice que con una condición, que ella quiere estar ahí eh, como tal viendo, o sí, como digamos reclamando su venganza, su ansiada venganza. Bueno, entonces ellos le dicen, ¿está segura de lo que está haciendo? Y ella le dice completamente. Eh, entonces dice, bueno, entonces lo único que falta es si, si los asesinos aceptan o no. Entonces ella le dice, bueno, ya después la llaman por la tarde Pablo y Alberto y le dicen, sí, sí, los asesinos como tal no tuvieron ningún problema y bueno, entonces llegan a una casa azul y dicen, aquí ahorita llega el taxista y ahí recoge al otro individuo. Cuando el otro individuo sale, llega un jeep y los intercepta y como tal los secuestran. Bueno, entonces los llevan hasta un potrero y, y, y María como tal cumple su venganza. Les dice, ¿se acuerdan de mí? Empieza a alegarles y recuerda como tal a toda esa gente que esos desgraciados, por decirlo así, violar. Entonces ellos ahí piden perdón, dicen que, que los perdonen, que están arrepentidos. Y ella da la orden y pa, los matan. Bueno, pues igualmente ella queda como tal afectada de todo eso, de la violación. Y eso. Eh, Andrés, como tal, va a ir a visitar a Angélica, al inquilinato, por decirlo así, ahí de SIDA, sí, de pacientes que tienen SIDA. Entonces él la visita, él empieza a hablar con ella y bueno, entonces le dice que sí está ocupada esa tarde y ella le dice que no. Entonces van al parqueadero y él la lleva a dar una vuelta. Entonces él le pregunta, ¿usted sabe para dónde vamos? Mientras van recorriendo y ella le dice que no. Entonces le dice, ¿en serio no sabe? Bueno, no. Al final llegan a un motel, bueno, les pagan y bueno, ahí ella le dice, no, no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ella y Andrés le dice que él va a usar protección y bueno, ahí empieza. Ya cuando voltea a Angélica, él pum, se quita el condón y empieza a hacerlo sin condón y él como tal lo hace es como acordándose de todos los manes, de todas las personas con las que él se acostó. Como tal, no es Andrés el que está con Angélica, sino todas las personas que han estado con ella. Entonces, ya después, bueno, terminan y como que tal, como tal Andrés se está volviendo en sí y bueno, ya así es él. Eh, Continuando con el padre Ernesto, él sigue con lo de la niña que está como tal con el demonio y la sigue visitando y le da miedo. Le cuenta a Irene todo eso y intentan como guardar el secreto. También sigue pensando en lo del sacerdocio para ir a renunciar. Bueno, entonces el padre
Ernesto envía una carta especificando todo, diciendo que es un posible, para hacer un posible exorcismo y poder sacar como tal a la niña de ahí. Continuando con María, pues ya como tal empieza a hablar con Pablo y con Alberto, diciendo que no va a trabajar más con ella, que pues ya no le gusta, está afectada. Y bueno, entonces ellos le dicen que está segura y ella le dice que sí. Y bueno, no la detienen y ella se retira. Ella le dice que en los próximos días les está entregando el apartamento para la siguiente persona que los venga a ayudar. Entonces ellos le dicen que tranquila, que no hay ningún problema, que se puede morar. Entonces llega una muchacha llamada Sandra y habla con María diciéndole que había dejado las llaves adentro, entonces que si podía cruzar por el balcón. Eh, María pues dice sí, entonces ella llega al balcón, se sube el balcón y María la ve como con esos instintos y agilidad y se sueltan una sonrisa pícara. Entonces eh, ya después ella abre y dice que si se quieren tomar una cerveza, y María dice pues tengo una botella de vino. Entonces dicen listo. Entonces María llega, le abre la puerta a Sandra y empiezan a beber. Se empiezan a hablar ahí de temas de, has tenido novio. Y ella le dice, sí, sí, no. Entonces ahí empiezan a hablar como tal de los hombres y dicen que todos los hombres son iguales, que ellos son, bueno, una partida de engreídos, bueno, de hipócritas y empiezan a tratar mal. Y como tal ahí todo se centra en eso. Y después cuando se acaba el vino empiezan a tomar cerveza y en la segunda cerveza dicen, vamos a tomárnosla sin detener. Bueno, se la toman, Sandra empieza a acariciar a María y le da un beso. Entonces ahí como tal eh, empiezan a calmar sus deseos carnales y listo. Andrés vuelve a llamar a Angélica diciendo eh, como tal, pues para volverse a ver. Angélica se niega diciendo que lo que hicieron no se debió haber hecho y que, y que fue muy irresponsable lo que él había hecho. Empiezan a discutir y al final eh, no llegan a nada. Angélica sigue en su posición y no le gustó que Andrés hubiera hecho eso ya que puede contraer el SIDA. Continuando con el padre Ernesto, ya está decidido a, a finalizar su sacerdocio. Entonces va como tal a la iglesia y le empiezan a hablar de la carta que le envió por lo del exorcismo. Entonces ellos le dicen que es muy probable que no lo hagan ya que sienten que es como tal un problema psicológico, psiquiátrico. Y, y pues bueno, ya él después habla como tal con el padre mayor y, y le entrega la carta diciéndole que quiere renunciar ya que quiere tener una familia, hijos, tener una vida más normal. Pues no lo detienen, pues igualmente siempre le hacen las preguntas por qué y bueno, entonces él no lo detienen y les dice que si le pueden enviar el reemplazo lo más pronto posible pues a la iglesia, pues ya que él no se siente como tal ya capacitado a ser padre. Eh, María eh, al día siguiente despierta y dice, wow, pues muy raro dormir en una cama ajena. Entonces ella le dice que sí, bueno, ahí ya se preparan, le pregunta la hora y dice, son las 9, todavía está a tiempo para el trasteo. Y bueno, ya después intercambian números,
empiezan a hablar y dicen que cuando quiera puede volver y salir y bueno, entre otras cosas. Andrés vuelve a llamar a Angélica y ya como tal, al principio sí quería como tal arreglar las cosas, pero después se da cuenta de que Angélica es como tal una lobita vestida de oveja y, y le canta sus verdades, por decirlo así. Le dice que es una hipócrita, que quién fue el hombre que la hizo sufrir, que siempre hace sufrir a los hombres, que bueno, ahí empiezan como tal a discutir y María y Angélica rompen llanto intentando dar como la explicación y Andrés no la deja y cuelga de una. Eh, Continuamos ya con la historia, ya que María como tal quería volver a ver al padre, que el padre Ernesto fue, digamos, por decirlo así, su padre, entre comillas, el padre que la adoptó, ya cuando ella ya estaba mendigando, ya después de salirse como tal de todos los conflictos que usaban en su pueblo. Entonces ella habla con el padre, empiezan a charlar y el padre, ella se confiesa como tal con el padre. Ella le dice todos los pecados que ha tenido, bueno, cómo robaban a la gente, cuando la violaron, cuando los mató, entre otras cosas. Andrés vuelve con el padre, que como tal el padre es el tío de Andrés. El padre Ernesto es el tío de Andrés. Entonces, ya después de tanto tiempo dicen que sí se pueden ver y él, listo. Entonces él va recorriendo el centro de Bogotá y se da cuenta de todas las cosas. Como tal le vuelven unos flashbacks y recuerda cuando cogieron el Palacio de Justicia, la gente que se alborotaba, había como tal un disturbio ahí. Y bueno, él no le importó nada de eso, solo recordaba y su único objetivo como tal era encontrar la iglesia del tío de él. Entonces llega, empiezan a hablar, él dice que todavía hablaba con la ex, pero que ella tenía sida, entonces el padre le dice que se hiciera la prueba, que fuera más consciente. Y, y bueno, ahí empezaron a hablar, pero igualmente ya se calmaron las cosas y se volvieron a hablar. Eh, ya después, como tal, el padre hizo una reunión con Andrés y María y era para decirles la noticia del sacerdocio, que él va a renunciar, que se va a casar con Irene y, y es para darles esa noticia, pues ellos también como tal dicen, wow, o sea, va a renunciar al sacerdocio. Y él le dice que sí, pero bueno, igualmente lo van a apoyar. Entonces el padre los invita a cenar en un restaurante llamado Poseto, que es un restaurante italiano que se encontraba en Bogotá. Entonces ellos dicen que sí, bueno. Ya como tal finalizando, iniciamos con la historia, bueno, finalizamos como tal con la historia de Campo Elías, que él ya está decidido a matar. Entonces, primero como tal inicia matando a su estudiante, a la estudiante de inglés y a la mamá. Llega, bueno, lo atiende la señora y le ofrece una bebida. Empiezan a hablar y él le dice que se va a ir lejos, ya que se va a volver a enlistar como tal en el ejército. Ella le dice que ojalá le vaya bien. Antes de acabar la frase, Campo Elías se le lanza y la empieza a golpear. Empieza a golpear la cara.
ella no, como tal, no puede ya hablar, ya que la tomó como tal por sorpresa y le da un golpe en la nuca para dejarla inconsciente. Eh, Llega al cuarto de su estudiante y le dice que ya había golpeado pero que no la había escuchado. Entonces ella tenía audífonos y estaba escuchando música, entonces no escuchó la puerta. Ella le pregunta, la clase no era mañana y él le dice que sí, pero que le va a hablar de un tema y empieza a hablar como tal de los míos. Y ahí como tal él empieza a hablarlo como con un cinismo que ya lo nota y se empieza a asustar. Y le dice que esa es la gracia. Entonces le pega una bofetada y, y ella como que queda como tal, por decirlo así, tonta en unos instantes. Y bueno, Campos Elías la amarra de las, de las cuatro extremidades de la cama y empieza a torturarla. Él empieza a clavar el cuchillo acá y lo va bajando así. Y ella empieza a llorar y bueno, él la tortura y ya al final le dice que está muy bonita y que, y que no hubiera sido así ese final. Y bueno, al final la cuchilla en el corazón y en el abdomen. Ya después se baña y cuando vuelve se da cuenta de que la señora ya como tal volvió en sí. Y bueno, entonces ella le dice que le hizo a la hija, que qué pasó. Y bueno, ahí empieza a hablar el que ella nunca sufrió y que siempre piensa en Dios, ya que como tal nunca ha tenido una crisis que la haga sufrir. Entonces Campolia siguió así y la empezó a torturar poco a poco hasta que al final la mató. Le dio 2 puñaladas en el corazón y 2 en el hígado. Ya después busca como tal en la ropa y encuentra ropa del ex esposo de la señora y, y casualmente le queda un poco más grande pero le queda bien. Entonces él se lo coloca y, y pues bueno, ya se arregla y arregla todo. Después va a la universidad donde él estaba estudiando lenguas modernas. Y bueno, entonces le habían dicho que un profesor le había comentado a otro estudiante para que le ayudara con la tesis. Él empieza a hablar, pero en sus pensamientos dice, este es un nerdito que, bueno, que no ha sufrido tampoco. Y bueno, ya después dejan la charla y él regresa a la casa. Al regresar a la casa, encuentra a la mamá y le dice que qué pasó. Y ahí empiezan a alegar, empiezan a reclamarse cosas y Campoelía le dice que nunca lo ha querido y ella le dice que sí, que siempre lo ha querido. Campoelía dice, le reclama de que por culpa de ella se suicidó el papá. Le alega que todos sabían en el pueblo que ella le era infiel al señor, pero nunca dijo nada. Entonces ella dijo que no era así. Y él dijo que sí y dijo, se acabó esta mierda, le apuntó en la cabeza y disparó. La mató, la envuelve en papel periódico, la llena de gasolina y prende como tal la casa. Entonces hay 2 vecinos como tal del mismo piso que se alarman y él los mata. Va bajando y una señora que como tal colocó a todo el barrio en contra de él ya que no colaboró en una colecta. Le dice que preciso es usted el que está causando disturbios sin darse cuenta de que había matado gente. Entonces él le dice, yo le dije a usted que usted me la iba a pagar. Y pum, le apuntó en la cabeza, la hizo arrodillarse, ella diciendo que no era para gran cosa. Y al final él la mata. Cuando llega al primer piso,
de entrar a la habitación de unas dos muchachas que le piden ayuda para llamar a, a los bomberos, ya que la casa se estaba incendiando. Entonces ya le dicen que sí, que siga. Cuando una muchacha va a marcar, le dispara y a la otra la apunta y también le dispara. Entonces ya sale otra vecina y él le fue a disparar, pero el revólver ya no tenía más balas. Entonces él la recargó, ella se refugió como tal en la habitación y, y pensó que ahí estaba segura. Entonces Campo Elías rompió como tal la puerta y bueno, le disparó. Ya después decidió ir al banco a como tal a retirar todos los fondos que él tenía. Peleó porque le faltaban 43 pesos y le decían que habían redondeado la cifra y que no tenían monedas y él dijo que no les importa, que no le importaba, pero que la cifra debía ser exacta. Entonces, como tal, la persona que estaba ahí en el banco dijo que le daba 50 centavos y él le dijo que él no quería verle nada a nadie, que le trajeran como tal los 43 centavos. Entonces al final fue, buscó por allá en la bodega y lo encontró y bueno. Después se dirigió a la casa de una señora que siempre lo trató muy bien y como tal él siempre la quiso. Entonces él le dice que se va a ir para China, que es confidencial. Entonces ella le empieza a hacer preguntas y él dice que es confidencial, que es una situación que no debería contársela, pero pues que se va y que siempre la ha estimado mucho y bueno. Entonces él le dice ella le dice que le vaya enviando cartas y pues para saber cómo está y él dice que muy pronto va a saber de ella. Entonces ya como Polías dice, tengo beneficio a una última cena. Se va al restaurante Poseto. Ya saben por dónde va la cosa, ¿no? Entonces pues él pide un plato de pasta, bueno, él disfruta su plato de pasta, se come las albóndigas y bueno, él pidió una mesa que estuviera muy cerca del baño. Entonces sí, el restaurante estaba muy lleno y bueno, él ya después pide un postre, pide una bebida, pues para ir calmándose. Entra al baño, alista todo. Cuando sale del baño, sale directo a disparar. Entonces ya lo que veía, disparaba, pa. Bueno, recargaba con rapidez y seguía matando como tal a la gente. Ya después se fija que en el fondo hay una silueta conocida, ya que se da cuenta del padre y de Andrés, que ellos dos se conocieron en un bar, ya que Campo Elías como tal lo vio y lo reconoció como un gran pintor, ya que él había leído un artículo donde hablaba un poco de las obras. Bueno, entonces ahí reconoce a los dos y a las otras dos muchachas no las reconoce. Entonces le dice, bienvenido al infierno, padre. Y mata al padre, mata a Andrés. Y ya después mata a Irene, mata a María y decide suicidarse. Se vola los sesos. Es una historia bastante oscura, por decirlo así. Siempre tiene un final muy trágico. Y ya después les recomiendo como tal verse la película Satanás y empezar a generar un análisis del libro y la película. Voy a contar así un poco, como tal es la misma historia. Podemos ver que María ya no se llama María, sino se llama Paola. Vemos que la historia como tal de Andrés que se cuenta en el libro no sale como tal en la película y siempre hay como pequeños detalles. A Campo Elías lo hacen más relevante en la película, ya que en el libro, al ser 10 capítulos, solo como tal le dedican dos, que es el número 5 y el número 10.
y ya el resto pues es dedicado a María, Andrés y a el padre Ernesto. Es bueno sacar ahí unas pequeñas conclusiones. Es muy buena la película y ahí como que van a entender más. Mario Mendoza siempre se ha destacado como tal de detallar muy bien los lugares y las personas y los actos en sus libros. Entonces, usted imaginarse como tal toda la ciudad, todos los actos, todo lo que está pasando en el libro. Y ya si quiere como tal en la película Satanás, puede disfrutar un poco de esto y generar ya sus, sus causas y las formas como tal de diferencia, las diferencias que se encuentran entre el libro y la película. Me gustó mucho el libro, lo recomiendo al 100%. Es muy fácil como tal de entender. Siempre tiene varias palabras, pero pues es algo redundante ya que uno las va entendiendo mientras va pasando la historia. Es un libro entretenido y es para iniciar una lectura es muy buen libro. Entonces se los recomiendo y muchas gracias. Les recuerdo, mi nombre es Andrés. Que tengan un muy buen día.